En verano de 1934, John y Vilma Fairbank acompañaron a Liang Xichen y Lin Huiyin a Shanxi. Ellos querían huir del calor veraniego de Beijing. Sin embargo, en realidad iban a Shanxi para investigar los edificios antiguos del sur de la provincia. A partir de este viaje, ambas parejas fueron inseparables. En Beijing teníamos muy poco tiempo para encontrarnos con Xichen, pero aquí nos reunimos todos los días para comer. El primer día nos sorprendió que a él le gustara mucho la comida picante y lo que dijo en la mesa fue muy interesante. Fue totalmente diferente al comportamiento sereno y prudente que habitualmente muestra. Como siempre, la gente nos rodeaba a lo largo del camino y no paraban de preguntar a Xichen y Huiyin de dónde venían. No podían entender por qué caminaban con extranjeros. Lin Huiyin escribía habitualmente una columna en un diario y continuó haciéndolo durante su viaje a Shanxi. Lo llamó Ventana al exterior del mundo. Los años 30 del siglo pasado fueron su periodo de escritura más prolífico. En 1934 publicó una colección de historias cortas bajo el título A 99 grados. El crítico literario Li Jiangwu comentó lo siguiente: en una época en la que los escritores masculinos no podían dejar volar su imaginación y su pasión, una mujer lo hizo. Ella se centró en un segmento de la vida que había descrito como el único y verdadero camino. En 1936, el diario Ta Kung Pao de Tianjin celebró su 10º aniversario. Coincidiendo con la ocasión, Lin Huiyin fue invitada para convertirse en su editora literaria. Además de su otro trabajo, Lin Huiyin dio clases de literatura inglesa en la Escuela Femenina de la Universidad de Pekín. Una estudiante comentó su estilo de enseñanza de la siguiente manera: su inglés es fluido y su voz muy agradable, como chocolate para los oídos. Es muy sociable, ríe de corazón, muy animada y apasionada en clase. Lin Huiyin siempre parecía muy moderna, lucía un traje de estilo occidental y zapatos de tacón alto. Siempre que llegaba para impartir la lección, sus estudiantes se reunían a su alrededor. Hou Renzi era estudiante de la Universidad de Yanjin en aquella época. Él recordó: ella dio una conferencia un día de otoño de 1934 sobre las pagodas chinas. Me senté entre la audiencia no porque estuviera interesado en pagodas, sino porque me sentía atraído por su fama. Nunca esperé que aquella conferencia iba a desencadenar en mi pasión por la arquitectura clásica. Posteriormente, cuando tuve la oportunidad de leer diversas anotaciones sobre los edificios clásicos en los suburbios de Beijing por Liang Xichen y Lin Huiyin, sentí los ecos de aquella soberbia conferencia. Los altos muros de la ciudad y la dañada base muestran el paso de la historia. Ellos anhelan explicarnos historias sobre los brutales asesinatos durante los tiempos de guerra o el apasionado amor de los jóvenes. Entendemos lo que están diciendo. Es algo más que poesía y pintura, algo que involucra a la arquitectura, aunque si a usted no le gusta esta palabra, debería encontrar un término que es igual de atrevido. En aquella época, el trabajo de Liang Xichen, Lin Huiyin y la Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China se vio limitado.
En 1931, las fuerzas japonesas ocuparon el noreste de China. En 2 años, todo el norte de China había sido tomado por los japoneses. 他说，当时日本人进攻中国好像已经这个企图已经很明显了。他说他说我和梁先生两个都清楚地认识到，我们必须在最短的时间里面把这个华北的古建筑、重要的古建筑全部吊塔，否则就来不及了。 El 9 de diciembre de 1935, estudiantes de las universidades tomaron las calles de Beijing para protestar contra la denominada independencia del norte de China, impuesta por los japoneses. La guerra era inminente. Al final del año, John Fairbank y su mujer, Wilma, pusieron fin a sus 4 años de estancia en China y prepararon su retorno a Estados Unidos. A partir de diciembre de 1935, dejamos de insistir en quedarnos en China. Wilma y yo decidimos marcharnos a otro mundo más feliz. Como ves, yo era capaz de comprender las dos culturas y no se puede negar que el contacto entre ambas y las actividades son esenciales para mí. Antes de que ustedes formaran parte de nuestras vidas, siempre estaba perdida y tenía la sensación de que algo me faltaba. Tenía una cierta pobreza espiritual que necesitaba nutrir. Los días de campo y de montar a caballo de este otoño y principios del invierno marcaron una gran diferencia para mí. Fue muy duro despedirnos de Xixian y Huyin y de los días que pasamos juntos. Huyin se ha convertido en una buena amiga nuestra. Separarme de ellos me partió el alma. Desde su primer encuentro en Beijing hace 4 años, las dos parejas disfrutaron de una gran amistad. La siguiente vez que se encontraron, John Fairbank estaba en lo más alto de su carrera, mientras que Liang Xicheng y Lin Huiyin luchaban por sobrevivir. Durante el resto de sus vidas, la pareja china padeció sufrimientos casi constantes, tanto por la guerra como por los cambios políticos, además de por las enfermedades y el cansancio mental. En verano de 1937, tras dejar a su hija de 8 años y a su hijo de 5 con su hermana mayor, que estaba de vacaciones en Peitaje, Liang Xicheng partió con Lin Huiyin para realizar su tercera expedición a Shanxi. Ellos fueron acompañados por Mo Tongjiang y otros expertos. Siempre que iban a Shanxi, se emocionaban por los nuevos descubrimientos que hacían, pero tenían gran pena por no poder encontrar una estructura de madera perteneciente a la dinastía Tang. El templo Horyuji, en la ciudad japonesa de Nara, fue construido en el año 670 antes de nuestra era y era el orgullo de los expertos japoneses. Durante 6 años, siempre que ellos viajaban a Shanxi, Liang Xicheng soñaba con descubrir un edificio semejante en China. Para el viaje de 1937, Liang Xicheng se llevó con él algunas anotaciones que sacó del listado de pinturas de las grutas Dunhuang del erudito francés Paul Pelliot. El autor se había referido a un gigantesco templo en el monte Wutai, en Shanxi, el cual, según afirmaba, databa de la dinastía Tang. Liang Xicheng soñaba con encontrarlo. A lomos de las mulas seguimos el peligroso sendero de la montaña, con amenazadores bosques por un lado y barrancos al otro. Siguieron el peligroso camino durante 2 días. En la tarde del segundo día se acercaron a la villa Touzhong.
Frente a ellos, iluminado por el sol al atardecer, encontraron un templo que resplandecía en la luz dorada. No había dudas de que era el magnífico templo Fo-Kuang, representado en uno de los frescos de las grutas de Tunhuang. De valor incalculable. Fueron las palabras que Liang Xichen utilizó para describir su pensamiento cuando accedieron al interior. El edificio tenía un tejado en caída que se extendía por casi todo el cuerpo principal de la estructura y estaba sustentado por soportes de formas simples, pero elegantes. Un breve examen fue suficiente para confirmar su antigüedad. La cuestión era, ¿cuál era su antigüedad? Bajo el tejado había una oscura apertura. Accedimos por una entrada muy estrecha. Pisamos la capa de polvo acumulada que era como un colchón de algodón. A la luz de la antorcha vimos varios murciélagos que vivían allí. Se movían a medida que nos acercábamos y solo volaban cuando aparecía la luz del flash de nuestra cámara. Olía mal. Había muchísimos insectos. Revisamos cada centímetro de este oscuro lugar y varios días después encontramos caracteres escritos al fondo de una viga. La inscripción reveló que la estructura había sido construida en el año 857 de nuestra era, durante el periodo de la dinastía Tang. Encontraron lo que buscaban. Tras años de búsqueda, encontramos esta estructura de madera de la dinastía Tang, la más antigua descubierta en China, un tesoro de la cultura de la sociedad feudal. Una sala budista de esta antigüedad es en sí misma extremadamente valiosa, incluso sin contar las esculturas de la dinastía Tang, las pinturas y los trabajos de caligrafía localizados en su interior. Había antigüedades de estos 4 tipos en un solo lugar, todas ellas originales. Para Liang Xichen y Lin Huiyin fue el día más extraordinario y apasionante de su vida, pero también fue el día en el que su suerte empezó a cambiar a peor. En Peitaje, la hija de Lin Huiyin recibió una carta de su madre en Shanxi. Mi tesoro, no sé cómo empezar. Han pasado muchas cosas. Déjame que te las explique. Nos hemos desplazado muy lentamente por la carretera porque no teníamos mejor transporte que las mulas. Debido al duro trabajo, no he podido escribir hasta el 12 de julio, que es cuando llegamos al distrito de Dangxiang. Ahí tuvimos acceso a los servicios de telégrafos y periódicos y pudimos recibir noticias del mundo exterior. El 12 de julio de 1937 llegaron al monte Wutai, en la localidad del distrito de Taishan. Recibieron las primeras noticias de un acontecimiento que había sucedido 5 días antes, mientras celebraban su gran descubrimiento. Era lo que posteriormente se conocería como el incidente del 7 de julio, que marcó el inicio de la guerra entre ambas naciones. Déjame decirte lo que el ejército japonés está a punto de hacer. Ellos quieren el norte de China. Esta vez han usado la fuerza contra nosotros, sin ninguna provocación previa. No queremos la guerra por algo que se puede resolver de manera pacífica, pero si quieren apoderarse de nuestra ciudad, ninguno de nosotros dudará en luchar. Quédense con su tía hasta que llegue el día de la victoria, mientras luchemos en Beijing. Como chinos, tenemos que ser valientes, no temer a nada, ser firmes y determinados. Con el sueño que él había acariciado durante tantos años cumplido, Liang Xichen se enfrentaba a la misma pesadilla a la que se había enfrentado toda la nación. El largamente premeditado incidente cambió el destino de cada ciudadano chino, prácticamente de la noche al día.
septiembre de 1937, Liang Xichen se preparó para otro viaje. Se llevó a toda su familia con él. Esta vez eran refugiados. Querida tía Vilma, ¿cómo estás? Papá y mamá están bien. ¿Tú estás bien? Te echo mucho de menos. Vamos a Changsha, lugar donde se ha trasladado la Universidad de Tsinghua. ¿Qué tal el tío Fairbank? Adiós. En una esquina de la carta, Lin Huiyin garabateó algunas palabras. Han pasado muchas cosas. No sé por dónde empezar. De todas maneras, estamos seguros. Llegamos a Tianjin hace una semana y vamos a partir en bote hacia Qingdao o hasta donde sea que podamos llegar. Justo unos meses después, Liang Xichen había experimentado lo que parecía un milagro cuando se topó con la estructura de madera de la dinastía Tang. Sin embargo, este acontecimiento se produjo en el contexto de una gran crisis nacional. Durante 7 años, Liang y sus colegas habían trabajado incansablemente en su investigación académica, pero en el momento de su triunfo se encontraron bajo una amenaza de guerra. La Sociedad para el Estudio de la Arquitectura China se vio forzada a trasladarse a Tianjin, llevando con ellos los registros acumulados en el curso de muchos años de trabajo duro. Almacenaron los documentos en la cámara acorazada de un banco extranjero en la concesión británica. Se dice que los infortunios nunca llegan solos. En agosto de 1937, Lin Huiyin fue diagnosticada con un serio problema de pulmón, por lo que le aconsejaron que no viajara. En una carta a Shen Zongwen, ella escribió: Un consejo es un consejo, pero creo que la duración de mis días la decidirán los dioses. El año en el que ella abandonó Beijing acababa de cumplir los 33. El más espléndido capítulo de su vida estaba a punto de llegar a su fin. Todo quedó destrozado por la guerra, que dio paso al mayor éxodo de refugiados en la historia. Personas que habían tenido una buena vida podían ser vistos en la carretera con nada más que 1 o 2 maletas de equipaje. Para evitar mayores consecuencias, las universidades de Beijing, Tianjin, Shanghai, Nanjing y Hangzhou fueron rápidamente relocalizadas. Profesores, estudiantes, ancianos y niños, cajas de libros y material de enseñanza, bueyes e incluso extraños rebaños de ovejas formaron una masa que se movía lentamente por la carretera. Desde el incidente del 7 de julio, hemos utilizado muchos los transportes ferroviarios de China. Hemos realizado 16 cambios de tren y hemos estado en 12 hoteles diferentes durante nuestro viaje de Tianjin a Changsha. Nuestra anciana madre, hijos y equipaje viajan con nosotros. En octubre de 1937, Liang Xichen y su familia finalmente llegaron a Changsha. Las investigaciones de campo de los edificios antiguos son posibles únicamente en años de paz. Se detuvieron, pero no completamente. Hemos intentado mantenerlas al mínimo coste, esperando que tras el día de la victoria las podamos reiniciar de nuevo. La vida es dura, pero no insoportable. Me he transformado en una mujer trabajadora y he convertido 2 habitaciones alquiladas ruinosas en un hogar. Cocino, educo a los niños, lavo ropa y limpio. 过去在这个抗战以前呢，我妈家里有厨师，有保姆，照顾我们的生活什么。现在她就全部要承担这些工作。但对他们生活的变化，我觉得他们好像一点都没有这种抱怨的情绪，而是好像觉得这是他们应该学的。
Poco antes, 1.600 profesores y estudiantes de las universidades de Pekín, Tsinghua y Nankai también llegaron a Changsha. El gobierno del Kuomintang les agrupó para crear una universidad temporal que podría empezar las clases el 1 de noviembre. Algunos de los viejos amigos del Hutong Zhongpu Norte en Beijing se encontraron de nuevo. Por las noches, algunos se reunían en casa de Liang Xicheng para discutir sobre la guerra. 我记得每天晚上他们来讨论了以后，最后走的时候，大家就大唱这个高唱这个抗日歌、抗救亡歌曲，父亲乐队指挥。 De repente, el ruido de las sirenas antiaéreas perturbaban la calma. La bomba cayó a unos 15 metros de la puerta de nuestra casa. Nadie sabe cómo conseguimos sobrevivir. Cuando escuchamos el estallido de 2 bombas que habían caído un poco más lejos, cada uno de nosotros, por puro instinto, agarramos a un niño y bajamos rápidamente por las escaleras. Enseguida, nuestro hogar quedó destrozado. Supongo que estaréis preocupados, pero no hace falta. Estamos en camino de ser liberados de este terrible presente, esta extenuante oscuridad y esta infeliz existencia. Dios, ¡qué vida! En Shanghái, Taiyuan y Nanjing, las fuerzas chinas luchaban a muerte, pero no podían detener el avance de los japoneses. Primero cayeron Shanghái y Nanjing, y posteriormente Hangzhou y Jinan. Wuhan y Changsha fueron regularmente bombardeadas por los aviones japoneses. En este momento estamos preparando de nuevo las maletas. Quizás debamos realizar un difícil viaje de 10 días de duración hasta la provincia de Yunnan. La corriente de refugiados hacia el suroeste de China continuó sin cesar. Hoy llegamos a Yuanlin. ¡Qué lugar tan bonito! A veces dudo que Cui Cui existiera de verdad. Lin Huiyin se acordó de Cui Cui, la protagonista de la novela de Shen Zongwen, Ciudad Fronteriza. El tiempo no puede ser mejor. Si no fuera por la guerra y por la tristeza que siento en mi corazón, sería un maravilloso viaje, pero no debemos perder la esperanza. Sé que el tiempo que nos queda por delante será muy difícil, pero no podemos aguantar esta humillación sin luchar. La gente como nosotros sería inútil en la guerra y muchos podríamos morir o ser asesinados, pero algunos no lo son y encontrarán un camino. Estoy bastante segura de que China mejorará tras este periodo. No volverá a bajar la cabeza, ni será humillada ni oprimida. Sin embargo, el optimismo de Lin Huiyin desaparecería pronto. Salimos a la 1 de la noche para tomar el autobús. Guardamos nuestras escasas pertenencias y nos montamos en él. Alrededor de las 10 de la mañana partió el vehículo. El antiguo autocar, que ni siquiera tenía ventanas, tenía problemas para subir las cuestas de las altas y peligrosas montañas.